De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Te doy la bienvenida a nuestro podcast Boca en Boca, un espacio lleno de letras, historias, personajes y mucha magia. En el programa de hoy me acompaña Javier Caballero hablando sobre su inicio en la literatura, cómo es su proceso de escritura y qué lo inspira. Además, tendremos nuevos consejos en el espacio literario a cargo de Yoris Peñate en reemplazo de Nora Wilson, al igual que en la columna Reco, donde te recomienda el libro de Charlotte Teloy, Amores Eternos, para que puedas agregar a tu biblioteca. ¿Me acompañas? Bienvenido Javier Caballero al podcast Boca en Boca. Es un placer tenerte en el espacio para conocer más sobre tu obra y proceso de escritura, además de qué te inspira y cómo ha sido tu carrera hasta hoy. Para comenzar, ¿qué te parece si le cuentas a los oyentes qué género escribes y en dónde pueden encontrar tus obras? Hola, buenas noches. Bueno, vamos a ver. Mis obras no tienen género. La vida no tiene género y mis obras tampoco. En todas hay un poco de todo lo que compone la vida. No, la vida no es novela negra, la vida no es novela policíaca, la vida no es novela de aventuras, la vida no es novela erótica. De hecho, mis novelas siempre tienen componentes de todas o de algunas de estos géneros. Es difícil definir un género en una de mis novelas, ¿eh? Eh, la- Hay una saga que se corresponde a 4 novelas, de las cuales he publicadas 2. La primera podría tener un componente más amplio de aventura y la segunda un componente más amplio de thriller político. Después hay una serie, de la cual hay una novela ya publicada y otra que está en el horno, como yo le digo, está a punto de llegarme dentro de 2 o 3 días, que se llama Mujeres Mágicas. Cada novela tiene una protagonista y es una historia totalmente diferente y no conectada con la de otra novela. Bueno, ahí entra la vida entera, con lo cual es difícil hablar de un género. Encontrarlas, yo creo que en 2 meses podrá estar dispuesta a nivel internacional en el mercado de habla hispana. En estos momentos estamos trabajándolas solamente a nivel local. Nos alejamos de las grandes plataformas, con lo cual vamos más lentos, pero creo que vamos por mejor camino. Bueno, en la novela La segunda vida de Julie son varias las razones que me llevan a escribirla, ¿no? Básicamente es el interés que me despiertan ciertas cuestiones, ¿no? Una es la vida de la protagonista, que parte de una vivencia. Yo veo que se estaba instalando, o que se está instalando, cada vez menos, pero que se estaba instalando en la vida de algunas mujeres llegadas a cierta edad y en cierto momento, cuando, bueno, ya empezaban a no ser tan jóvenes, cuando sus hijos empezaban a ser bastante mayores, cuando ya estaban lejos, cuando su marido, bueno, pues empezaba a sufrir de los miedos de hacerse mayor y cometía algunas locuras. A partir de ese momento, esta historia da una vuelta y demuestra un poco que, por supuesto, que hay muchas vidas que vivir. Generalmente no se acaban cuando uno piensa. A partir de ahí, apoyándose en varias patas argumentales de temas que consideraba importantes y que en casi todos la mujer es la gran víctima de ellas, pues se ha ido desarrollando una trama en la cual entran muchas cosas. Por supuesto que entra el amor siempre resurge, entran más cosas. Entra la inmigración de Centroamérica hacia el sueño americano abstracto, el infierno en el que se ven sometidas en ese viaje, sobre todo las mujeres, el infierno que pueden padecer en México,
la trata de blancas, el esclavismo. Y bueno, y en base a esas patas se desarrolla una historia que creo que con diversos personajes y entrecruzando historias diferentes se arma una trama y se genera una historia que pone en evidencia que hay muchos caminos que recorrer siempre en la vida y que a veces una pequeña decisión puede cambiar tu vida totalmente. Sí, efectivamente, en la mayoría de ellas así sucede. Hay algunas que, bueno, pues tienen un pósito especial con algún género, pueden ser más identificativas en cuanto a un género en particular, pero en todas hay trazas de muchos otros géneros, porque como te digo, como os digo, la vida no es un género, eso solamente pasa en las novelas y en las películas. Y mis novelas son un poco como la vida. Mi inspiración está en la vida misma y en las historias que he vivido y en la gente que he conocido. ¿Qué método utilizaste para que los diálogos entre tus personajes tuvieran un gran valor y se vieran auténticos a la hora de escribirlos? La técnica que utilizo es muy sencilla. En primero hay que tener una buena historia, mm, escribirla correctamente y sobre todo crear personajes muy auténticos y muy creíbles. En el momento que el personaje está creado, ¿no? Y el lector le pone cara, le empatiza con él y bueno, y lo entiende y lo hace un poco suyo. Eh, este personaje facilita mucho la cuestión. Ese proceso le ocurre también al que escribe. Empatiza con su personaje, lo construye, lo conoce. A partir de ese momento, pues ayuda mucho a escribir las situaciones y a establecer los diálogos, porque son realmente los personajes los que escriben la novela. Una novela sin personajes, bueno, es un conjunto de letras, pero no mucho más. ¿Cuál es el proceso que sueles utilizar para crear personajes atractivos, sobre todo el que usaste en la segunda vida de Julie? Bueno, en primer lugar, y sobre todo en esta novela, La segunda vida de Julie, los personajes tienen que tener una historia detrás, una historia de peso. Y también tienen que tener una historia hacia adelante, un futuro y un futuro de peso. A partir de ahí, que estas historias, tanto la de atrás como la de adelante, se generan por historias que estás viendo, eh, historias que ya han sido o que van a ser, que han sido de una manera, pero que podrían haber sido de otra, dependiendo de cómo el personaje que vive esas historias hubiera encarado las situaciones y hubiera tomado unas u otras decisiones. En base a eso, probablemente idealizando un poco lo que te gustaría o lo que me gustaría que sucediese, dentro de lo factible, lo posible y lo creíble, pues se va desarrollando el personaje. Evidentemente, los personajes están construidos con, por lo menos para mí, por lo menos yo así lo hago, ¿no? Con mm, fragmentos de personas que he tenido la suerte de cruzarme en mi vida, en este caso, pues con magníficas mujeres que bueno, que me han enseñado a vivir con valentía, a vivir con riesgo bueno, y con ansias de ese vivir. Sí, eso he construido este personaje. Otros, bueno, hay otras circunstancias, pero básicamente en las historias que van a tener que vivir. Continuamos con la entrevista a Javier Caballero tras el espacio literario. Todos los escritores cometemos errores cuando comenzamos a escribir, pero no te desanimes. Si no existiera el error, no podrías mejorar. Es parte del oficio que se aprende en el camino, aunque debo contarte que hay ciertos tropiezos que suelen repetirse una y otra vez, algo que si está en tu mente puedes evitar.
Te diré cuáles son los 5 errores más comunes en escritores noveles. Explicar demasiado. Pecamos con la necesidad de querer que todo se entienda, que no quede ningún cabo suelto, y terminamos cometiendo el error de explicar algo que ya se mostró, o al revés, mostrar algo que ya está explicado. Incluso repetimos ideas o damos información que debería ir más adelante. La escritura mejora cuando confías en el lector. Solo muestra algo y deja que complete lo que falta. Otro de los errores que cometemos es crear diálogos forzados o irreales. Muchas veces suenan artificiales porque se usan para contar cosas que los personajes ya saben de antemano. Por ejemplo, como bien sabes, hermano, desde que mamá murió en 1998, si es necesaria esa información para explicar lo que siente nuestro personaje, podemos decirlo de la siguiente manera. Desde que nuestra madre murió, me he sentido como que no pertenezco a la familia. Es la única que me entendía. En la vida real no hablamos como el primer ejemplo, que los diálogos tengan ritmo, subtexto y conflicto. El tercer error es narrar porque sí, sin tener un foco claro. Y no estoy hablando de la trama, sino de cambiar de vista sin aviso, mezclar voces narrativas o no involucrarnos en la historia contando las situaciones de una forma neutra. Antes de comenzar a escribir, es provechoso que elijas quién cuenta, desde dónde y con qué tono. Y lo más importante, sosténlo. El cuarto error es comenzar por el mundo en vez del personaje. Es como empezar de más a menos y debería ser al revés. Cuando comiences un texto, no expliques a detalle el mundo, su estructura político-social, las reglas, la historia en general, porque el lector se engancha con un personaje, no con un sistema. Es preferible que desde el deseo o problema de ese protagonista se revele el mundo en la acción. Y el último error que se comete es el peor de todos, sobre todo de los escritores autoexigentes. Buscar la perfección con tu primer borrador es absurdo. Si es necesario, escribe mal, pero hazlo. El texto siempre se corrige después. La primera versión es solo eso, una base sobre la que trabajar. Ten presente que equivocarse es parte del camino y que lo importante es escribir, disfrutar y equivocarse para seguir escribiendo. La práctica constante es la única forma de avanzar. Dejando de lado por un momento tu novela, La segunda vida de Julie, quiero adentrarme a tu proceso de creación, lo que hay detrás de cada historia. Y la primera pregunta, creo que todo escritor la experimenta. ¿Has sentido dudas o inseguridad durante el transcurso de tu carrera como escritor? Dudas en mi carrera como escritor. Vamos a ver, si me lo hubiera tomado como una carrera, hubiera tenido muchísimas, ¿no? Como escritor, no albergo la más mínima duda. Es un proceso vital y no tengo dudas en que respiro, no tengo dudas en muchas cosas y esto es un proceso vital como otro cualquiera de escribir. Yo necesito escribir y escribo. Y creo historias que, bueno, la gente que lee, pues les gusta mucho y empatiza mucho con ellas. Son divertidas, son amenas, pero hacen sentir, enseñan cosas. Carrera. Si lo pienso un poco como una carrera, directamente, pues claro que habrá que haber dudas siempre. No sabes qué va a pasar, ni cómo va a pasar, ni qué puedes hacer más, ni menos. Yo, básicamente, toda mi obra, en cada una de ellas, muy cinematográfico. Quien las lee se da cuenta que son una buena película o que son una buena serie. Leerlas para entenderlo un poco. Son muy dinámicas y
te cuesta soltarlas, ¿eh? Se te cuesta soltarla cuando empiezas a abrir la primera página y llegas a la 10, 11, te cuesta soltarla. No, no tengo dudas. No es una carrera para mí. Eh, es un proceso vital, no es una carrera. Siguiendo por la línea de lo que nos hace sentir limitados, ¿experimentaste alguna vez un desafío que te hizo pensar que sería imposible atravesarlo, pero finalmente pudiste superarlo? Desafíos. Siempre hay desafíos. Desde mi punto de vista hay dos tipos de desafíos. Los que han dejado de serlo porque lo has superado y los que van a dejar de serlo porque lo vas a superar. Eh, en cuanto al proceso de una novela, desafíos dentro del proceso, pues he sufrido algunos. Algunos, pues sí, he sufrido algunos y en mitad de una novela, pues de alguna forma los personajes han tomado carta de propiedad y he tenido que parar un poco porque... Y de hecho, en alguna de las novelas, La segunda vida de Julie es una novela que escribí cuando llevaba otra novela a medias y tuve que parar para poderse terminarla. Efectivamente, terminé la segunda vida de Julie y después terminé la novela en la cual casi a mitad me estaba costando. Eso en cuanto al proceso literario. El proceso vital de una persona, pues ya os digo, yo tengo esos dos conceptos en cuanto a los desafíos. Los que la has superado ya y los que vas a superar, porque se superan siempre. El camino que elegiste para transitar tu carrera literaria lo mencionaste bien al comienzo, que fue alejarte de lo masivo, trazando tu propio camino a tu manera, y lo reafirmaste recién marcando tu obra literaria como un proceso vital. ¿Cómo te aseguras de que tu obra destaque y capture la atención de nuevos lectores? Bueno, en realidad al principio estaba más interesado en aprender a escribir que en aprender a leer o a promocionarme. De hecho, es ahora cuando empiezo a intentar manejar nuevos resortes para promocionarme, no más, sino más a prisa. Eh, la mejor manera que tengo yo para que algún lector nuevo venga a la obra y la lea es que la haya leído alguien otro y se lo comente. Me encanta el trato personal. Me gusta ir a la gente directamente. Me gusta hacer presentaciones continuamente. Me gusta leer algo con la gente, compartir con la gente. Me gustan las ferias. Me gusta el trato directo y personal, ¿no? Ahora ya empiezo a utilizar un poco la tecnología y ya, pues, una vez que creo que ya he aprendido a escribir un poquito, ya son 4 las novelas, hay escritas en este momento otras 4 más, pero que hay que pulir. En este momento es cuando ya voy a dedicarme o estoy dedicándome un poco más, ¿no? De hecho, después os dejaré mi dirección de web para que podáis entrar y si queréis compartir conmigo, siempre estoy abierto mientras me queda un poquito de tiempo para compartir con los lectores. Ya mencionabas que tus novelas están basadas en situaciones cotidianas y temas crudos como la trata de blanca, el esclavismo femenino. Siendo temas tan dolorosos, ¿qué estrategia utilizás para mantenerte motivado e inspirado a la hora de escribir cuando seguramente de alguna forma te afecte lo que haces? Procuro que ganen los buenos, pero claro, eso pasa en las novelas. Y a pesar de eso, siempre hay alguien que se queda por el camino. Eh, es difícil brindarse a las emociones que te producen ciertas situaciones, sobre todo cuando te recuerdan a una mayor desgracia, que es que realmente están sucediendo. O sea, la gente está muriendo en La Bestia, en el tren fatídico, la gente está siendo
esclavizada, la gente está siendo bombardeada, la gente está siendo masacrada, ¿no? Y eso duele. Es muy difícil blindarse ante eso. La única fórmula de blindarse ante esas realidades de la vida, desde mi punto de vista, es intentar querer a quien tienes alrededor y que te quieran. Yo creo que con eso consigues un espacio seguro, un pequeño espacio seguro en el cual, bueno, pues te ayuda a intentar luchar día a día contra esas terribles cuestiones que, bueno, que desayunamos, comemos y cenamos con ellas como cualquier cosa ahora mismo. Continuamos con la entrevista a Javier Caballero tras la columna Reco. Hola a todos, les traigo una nueva recomendación. Esta es Amor Eterno, de Charlotte Tilloy. La autora es una escritora de fantasía y romance, cuyos libros muestran mundos plagados de atractivos seres misteriosos, romanticismo y fuerzas sobrenaturales. A mí este tema me fascina. Es el primero de 5 libros de esta saga que se titula Los Guerreros de la Tierra. Aquí se conocen los grupos, sus motivaciones, incluso puedes tomar partido y escoges bando cuando descubres los objetivos de cada uno. Me pareció bien interesante cómo Charlotte ambienta la historia y presenta su punto de vista sobre el origen de todo. Resulta que en los inicios había un grupo que ahora se llaman los Eternos. Fueron los primeros pobladores, pero siempre han destacado por su salvajismo y crueldad. Son incapaces de sentir empatía, por lo que dentro de su propio grupo esclavizan, torturan y reniegan de los que ellos llaman híbridos. Estos Eternos son enemigos acérrimos de la humanidad. Solo quieren exterminarla para volver a ser los únicos. Dentro de todo se sienten amenazados y superados, ya que los humanos evolucionaron, se prepararon y se reprodujeron, logrando alcanzar posiciones a las que no tienen acceso estos Eternos, quienes en su afán de exterminio terminan siendo los responsables de los conflictos entre humanos, sus guerras, sus luchas políticas, los enfrentamientos que surgen constantemente, todos orquestados por esos Eternos, quienes tienen un gran poder de convicción y manipulación, por lo que esperan es que los humanos se eliminen entre sí. De esos híbridos que les mencioné anteriormente y que tienen en su sangre un porcentaje de Eternos compartido con un porcentaje de humanos, es que surgen los renegados, los que consiguen escapar y que luego forman parte de los guerreros de la Tierra. Este grupo está financiado por humanos que se apoyan en ellos para combatir a los Eternos. Hay batallas brutales. Estos guerreros liderados por Stone y Lake tienen una misión súper peligrosa y tendrán que enfrentar al salvaje padre de Lake, quien es líder de los Eternos, y a su mano derecha, que es todavía más salvaje y cruel que su jefe. Al mismo tiempo, los dos evitan ser reconocidos por ese par de Eternos, ya que tanto Lake como Stone tienen historia con esos dos. Otra cosa genial de esta historia es que los Eternos, a pesar de sus deseos de extinguir a la humanidad, no han tomado ventaja de la evolución del mundo. Lo que sí han hecho los guerreros, quienes aprovechando al máximo el financiamiento que reciben, sí han hecho uso de la tecnología, así que sus sistemas de seguridad, de comunicación y de defensa son muy avanzados, aunque nada tan efectivo contra los Eternos como una filosa espada para cortarles la cabeza y así acabarlos definitivamente. En este libro además se encierra una historia apasionante de amor inmortal entre Lake, la hija del jefe más temible del grupo llamado los Primeros Eternos, y Stone, el jefe del grupo rival, los Guerreros de la Tierra. Ambos están rotos. Los dos tienen oscuros secretos que les impiden sincerarse uno con el otro. Sin embargo, el fuerte sentimiento que crece en sus corazones les hace cuestionarse, ya que tanto Lake como Stone temen dejarse llevar, descubrirse y revelarse con todas sus cicatrices internas, aunque son almas destinadas desde mucho antes de conocerse. En definitiva,
Es una historia fabulosa. La encuentran en Amazon y pueden comprar este primer libro, como también aprovechar una oferta muy buena y adquirir los 5 libros de la saga. Les recuerdo el título: Amor Eterno, primer libro de la saga Los Guerreros de la Tierra, de Charlotte Tilloy. Hasta la próxima. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Hemos llegado a la sección random, 2 preguntas aleatorias para conocer a Javier detrás del escritor. Y la primera tiene que ver con tus personajes. Si tuvieras que elegir trocar, hacer un cambio entre tu vida y la vida de ese personaje dentro de la novela, ¿a cuál elegirías y por qué? Bien, bueno, yo en esta novela ya elegí qué personaje me hubiera gustado trocarme. Y es en Julie, porque la novela está escrita en primera persona. Eh, Os juro que me costó muchísimo. Eh, Al margen de eso, pues, ¿qué otro personaje me hubiera gustado ser de esta novela? Armando. Armando es con la persona con la que termina Julie. Y me hubiera gustado ser Armando porque Julie quería a Armando. Y ese personaje me encantaría que me quisiera a mí también. Es una magnífica mujer. A veces los autores tenemos un poco de pereza a la hora de escribir. Siendo autopublicado, seguramente no tengas que darle excusas a nadie. Por eso, ¿cuál fue la mejor excusa que te dijiste a ti mismo para no escribir cuando en realidad no tenías ganas de hacerlo? Bueno, realmente es que no puedo estar sin escribir. Eh, Siempre tengo ganas de escribir. Quiero escribir. He estado unos meses que, por las circunstancias, pues no he tenido tiempo de escribir. He estado casi 6 meses y ha sido muy poco el tiempo que he tenido para escribir. Tampoco me gusta almacenar obras que voy a tardar en publicar mucho, ¿no? Porque, bueno, no puedes estar publicando una obra cada 6 meses, es imposible. Entonces lo que hago es ponerme a corregir y corregir y pulir y más corregir y más corregir, porque necesito escribir. Siempre estoy escribiendo y cuando no me meto de lleno en una obra porque tengo otras en cartera que tengo que ir puliéndolo, tengo un blog que se llama Demonios Cotidianos. Es un blog que voy llenando con pequeñas historias, sentimientos, eh, cosas, y las dejo ahí, y las voy dejando ahí. A lo mejor algún día publico ese Demonios Cotidianos, con perdón de Bukowski. Bueno, más o menos eso es todo en cuanto al escribir. Hemos llegado al final de la entrevista, Javier. Fue un placer compartir un momento contigo, conocer sobre la segunda vida de Julie, que suena muy tentadora para leer. Te deseo todo el éxito con el camino que estás trazando y espero que la hayas pasado muy bien en este ratito. Y antes de despedirnos, te invito a que le recuerdes a los oyentes dónde pueden encontrar tus obras y si quieres dejar tus redes para que puedan seguirte y estar pendientes de las novedades. Muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias a todos vosotros. Me llamo Javier Caballero, soy escritor y me podéis seguir en mi página web en la cual podéis contactar directamente conmigo. Es javiercaballeroescritor.com, así de fácil. Recordaros que mi obra ahora mismo son 2 novelas de una saga: La singular epopeya de un hombre corriente, su continuación, que es El heredero, pues en la serie Mujeres Mágicas, La segunda vida de Julie, y la que está en el horno y está saliendo en estos momentos, que es Beatriz y el otro lado. Escribirme, contactar conmigo y veré de qué forma podría mandar alguna de estas obras tan lejos y tan cerca. Por lo demás, bueno, ya iré intentando ver de qué forma consigo un buen editor en Argentina y en América, y bueno, y empiezo a poder vender allí. Muchísimas gracias por vuestra atención y un gran abrazo de un escritor que le gusta escribir.
Llegamos al final del podcast 95. Quiero agradecer la colaboración de Yoris Peñate tanto en el espacio literario como en la columna Reco y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Record Producciones. Espero tu comentario en redes y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos a la escritora Sara Aguilar compartiendo un poco de su mundo literario. También más consejos sobre literatura y en la columna Reco la película Corazón de Tinta. Desde Boca en Boca te digo adiós hasta el próximo podcast.